telespectadores, bienvenidos una semana más a Entrevistas con Claudio Bermejo. Esta semana entrevistaremos a una poeta recientemente galardonada por un premio muy importante de la literatura. Vamos a conocerla. Pues damos la bienvenida con todos ustedes a Ernestina de Champolcín. Buenas tardes, Ernestina. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien, estoy muy bien, muy contenta por el premio que me acaban de otorgar. Muy bien. Pues a ver, Ernestina, para que los telespectadores te conozcan un poco más, ¿cómo fueron tus inicios? Bueno, yo nací en 1905 en Vitoria y mi familia era de origen francés. ¿Ah, sí? Y me crié con ellos durante mi juventud en Madrid. Ah, muy bien. Bien, Ernestina, y para que nuestra querida audiencia te conozca un poco más, ¿cómo empezaste a ser conocida? Bien, mis primeros poemas comenzaron a ser publicados en el año 1923 en revistas como, por ejemplo, El Manantial o La Libertad. Hace ya bastante tiempo de esto. Hace muchísimos años. Probablemente nuestros espectadores ni siquiera conozcan este tipo de revistas. Hasta que finalmente entré en el Liceo Club Femenino en 1926. ¿En serio? Sí, y a partir de ahí comencé a tener contacto con muchísimos personajes muy importantes de la literatura. ¿Me podrías decir algún ejemplo de estos personajes? Claro, yo mantenía una muy estrecha relación con Juan Ramón Jiménez, a quien incluso llegué a mandar mis propios poemas para que me los evaluase, ya que mi admiración hacia él era inmensa. Pues es una personalidad bastante importante dentro de este mundo. Sí, he tenido contactos muy importantes. Vamos ahora de tu estilo a la hora de escribir poemas. Tengo entendido que utilizas un lenguaje sencillo y claro, y que además la sección de los poemas es más bien corta. Y además, ¿en qué te basas para escribir estos poemas? ¿Estoy en lo cierto? Sí, estás en lo cierto, Claudio. Realmente lo que yo quiero transmitir es un mensaje claro para todos mis lectores, ya que mi intención es que llegue a toda la gente que lee mis poemas. A todo lo público, ¿verdad? Efectivamente. Perfecto, Ernestina. Hablemos ahora un poco del estilo que has ido llevando a la hora de escribir los poemas. ¿Ha sido siempre el mismo o lo has ido variando en función de tus gustos o por el paso? Te cuento, mis primeros poemas fueron modernistas y vanguardistas. Sin embargo, mi experiencia en el exilio me hizo escribir con orientaciones hacia la religiosidad. Aún así, todos mis poemas se podrían englobar en el tema del amor, el humano, el divino y el sentido. Estupendo, Ernestina. El público cada vez conecta más contigo desde casa, ¿verdad que sí? Y bueno, aparte de poemas, ¿has publicado algún otro tipo de género? Sí, te cuento, Claudio. Yo en 1927 comencé a publicar críticas literarias en diario como, por ejemplo, La Época. No sé si tú te acuerdas. Sí, me suena haber oído de mis padres, por lo cual es bastante antiguo. Hace muchísimos años. Pues un año después se publicó mi poemario Ahora. Y después escribí numerosas novelas más. Ernestina, tengo entendido que además de trabajar como poetisa, has ejercido en otros trabajos que no tienen tanto que ver con la literatura, ¿no? Como por ejemplo de enfermera. ¿Estoy en lo cierto? Sí, así es. Durante la Guerra Civil estuve ejerciendo y colaborando como enfermera de los niños huérfanos que estaban a cargo de Juan Ramón Jiménez y su esposa, ya que yo tenía mucha relación con él. Años más tarde me incorporé en el cuerpo de enfermeras de un hospital, colaborando en conflictos militares. Finalmente, en México, trabajé como traductora e intérprete. ¿Cómo en México? ¿Tú te has tenido que ir a México? ¿Has vivido en México? Sí, yo en el año 1939 tuve que huir a Francia con mi marido, ya que nos exiliaron. Y finalmente acabamos establecidos en México, donde ejercí esta profesión. Ah, desconocía este dato. Vale, Ernestina, y aparte de todo lo que nos has contado, ¿te gustaría compartir alguna información más con los espectadores y conmigo? Bueno, yo realmente de mi vida destacaría ese exilio, ya que fue muy duro para mí. Tuve que viajar allí con mi marido. Aún así conseguí en México que mis obras literarias tuviesen un gran auge, pero en 1972 volví a España y fue un regreso durísimo, ya que era todo desconocido para mí. Fue muy complicado. Normal, después de tantos años fuera. Sí, así fue. Aún así, fue una época muy bonita y en la que aprendí muchísimas cosas. Me alegro mucho por ti. Gracias. Bien, Ernestina, si te parece, para finalizar la entrevista, y además que has sido recientemente premiada, ¿te parece que recites uno de tus poemas favoritos a nuestra audiencia? ¿Te parece buena idea? Me parece estupendo. Os recitaré No fue para mí, que es uno de mis poemas favoritos, ya que lo guardo con muchísimo cariño. Fue en un desamor, pero en una época preciosa. Pues cuando quieras. No fue para mí, ya lo suponía, pero sé engañarme también con mentiras.
y jugar al juego de la falsa dicha. Que a veces me olvido, ya ves si soy niña, que estaba jugando a que me querías. Muy bonito. Gracias. Bueno, Ernestina, ha sido un auténtico placer entrevistarte un poquito. Gracias por concedernos la entrevista y enhorabuena otra vez por el premio tan importante que te acaban de dar. Muchas gracias, el placer ha sido mío, he estado muy cómoda y me ha gustado mucho la entrevista. Gracias, Claudia. Pues espectadores, hasta aquí la entrevista de hoy. Hasta la semana que viene con un invitado sorpresa, tendréis que verlo. Los árboles contigo. Los árboles contigo, masas de hojas verdes traspasadas de luz, y mi nombre allá lejos, murmurando allá lejos. A la orilla del mar, por voces que no saben, qué página de un libro me estalla entre los labios. Estás, y estás en el vacío y en la ausencia presente, en la que es y vive, sin dejar de ser única, oquedad invisible, con raíces eternas. No hay mundo que la llene, pero sí algo vivo, que la besa y la calma. Al final de la tarde. Al final de la tarde, dime tú, ¿qué nos queda? El zumo del recuerdo y la sonrisa nueva, de algo que no fue y hoy se nos entrega. Al final de la tarde, las rosas siguen lentas, abriéndose y cerrándose, sin caer a un entierro. Al fin de la tarde no vale lo que queda, sino el impulso mágico de la verdad completa. Buenas tardes, espectadores. A continuación vamos a emitir la entrevista que realizamos a la directora de la Academia de la Literatura, María Dolores García, y al presidente de la Federación de la Literatura, el señor Federico Quevedo. Y tenemos que aclararles que la entrevista se realizó en el coche, ya que ambos se dirigían a entregar los premios de la literatura de este año. Esperemos que les guste y muchas gracias por su atención. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, señor Bermejo. Encantado de verle y contestar sus inquietudes. Buenas tardes, os presento a Carmen Martínez, profesora en prácticas, que ha venido del Colegio Miguel de Cervantes. Para recoger ideas de cómo integrar la literatura del siglo XX en las aulas. Muy buenas tardes. Actualmente trabajo como profesora de lengua castellana y literatura con el curso de sexto de primaria. Y a día de hoy estamos centrados en autores de la generación del 27. ¡Qué interesante! ¿Y qué autores estáis trabajando? Bueno, es el primer año que mis alumnos se adentran en el mundo de la literatura y estamos centrados exclusivamente en Federico García Lorca. Pues Federico García Lorca es un autor muy importante, sin duda, y sale muy a menudo en los libros de texto, pero yo te sugiero que además de estos autores también incluyas a las autoras femeninas que también hacían obras, por lo menos tan buenas como las que hacían los hombres. A mí me parece muy importante en la etapa de primaria resaltar escritoras femeninas para reconocer el valor y mérito que realmente tienen. Sí, es una idea que realmente llevaba pensando mucho tiempo. Además, hay una autora que a mí personalmente me gusta muchísimo. Su nombre es Ernestina de Champurcín. Imagino que ustedes la conocerán. Sí. Pues se trata de una autora que murió hace unos 20 años y sus poemas la verdad que eran de una calidad excepcional. Pues me encantaría que me ofrecieran algún tipo de recurso o maneras de llevar estos poemas al aula de manera motivadora y dinámica para todos mis alumnos. A mí se me ocurre crear grupos y que cada uno de ellos tenga que interpretar un estilo de su poesía. De esta manera se adentrarán en cada uno de los estilos de Ernestina Champurcín. Me parecen ideas brillantes, era justo lo que necesitaba para empezar a trabajar con ello. Muchísimas gracias por su ayuda y ha sido un auténtico placer estar hoy con ustedes. El placer es nuestro. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Hasta la semana que viene, espectadores. Buenas tardes. Como ya hemos estado viendo durante esta semana a Ernestina de Champurcín, la poetisa, ¿os acordáis? Sí. Vamos a hacer una actividad de repaso en la que tenemos que contestar una serie de preguntas que os voy a hacer relacionadas con la poeta, ¿vale? ¿Tenéis ganas de jugar? Sí. Muy bien, pues vamos a ello. ¿Qué ganamos, profe? Un positivo, si ganas tienes positivo. Qué guay. Y ya veremos a ver al final de la semana la acumulación de positivos en qué se convierte. Vale. Muy bien, quien sepa las respuestas yo las voy a lanzar al aire y quien las sepa tiene que apretar el pulsador. Vale. ¿Sí? ¿Estamos preparados? Sí, ¿Estamos preparados? Empezamos.
Venga, primera pregunta. ¿Cuántos tipos de estilo tenía la poetisa? Yo. ¿Quién sabe la respuesta? ¿Quién sabe la respuesta? Yo. ¿Tú? Tenía 2. ¿Qué dos tenía? 2. ¡Oh! No era. Rebote para Roberto. Tenía 3. ¿Cuáles eran sus estilos? Segunda pregunta, chicos. ¿En qué siglo y a qué generación pertenece la escritora? Eva. Generación del 27 Muy del bien. siglo XX. Perfecto. Positivo. Pollona. Oye, chicos. Seguimos con la siguiente pregunta. Vamos con las preguntas, chicos. ¿Quién me nombra un poema y me lo interpreta de Ernestina Chapucín? Yo. Tú, cuéntame. Se llama No fue para mí. Muy bien. ¿Te gusta ese poema? Me encanta. ¿Os gusta ese poema, chicos? Sí. Es muy bonito. ¿Sabrías interpretármelo? Me da un poco de vergüenza. Venga, hombre, que tus compañeros están deseando Venga, escucharte. venga. Vamos. No fue para mí. Ya lo suponía. Pero sé engañarme con mis mentiras. Un aplauso. Positivo doble. Positivo doble, chicos, positivo doble. No sé si usted se acuerda. La verdad es que sí, me suena de hilo de mis padres. ¿Se acuerda usted? Fíjate, es muy antiguo, a mí me suena de mis abuelos. ¿Sí? Buenas tardes. Esa voz. Pero no- La edad. Que ha venido a... Ya. Buenas tardes, os presento a Carmen Martínez. Tío, que cómo es. Ordoño. No, Ortega, coño. Buenas tardes, os presento a Carmen Ortoñez. ¿Cómo era? A ver. Ortega. Te inventas siempre los nombres. Carmen Ortega. A mí se me ocurre crear grupos y que cada uno de ellos tenga que... ¡Paula! ¡Deja de reír! Pues deja de mirarme. Pero es que ¿a quién miro entonces? Da igual, venga. Bueno, pues hablamos con la mano levantada, Jaimito. Esta actividad... Seguimos con la siguiente pregunta. Me está llamando.